ratito. Listo, vamos a empezar entonces para poder avanzar con lo que teníamos programado para la reunión de hoy día y le paso la posta a Alexao que quería comentarnos algunas novedades al principio del REU. Así que Alexao, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, quería hablarles unos 5 minutitos sobre el tema de la importancia de la presencialidad. Entonces, bueno, les voy a comunicar algo que se ha venido dando con respecto a la experiencia del Junco, ¿no? Yo creo que uno de los aprendizajes que nos deja el Junco es saber resignificar algunas palabras y situaciones de la vida. Hace algún tiempo recuerdo que en la conclusión del libro número 1 que leímos del lobo estepario, resignificamos lo que era el humor, que no era como una actitud forzada de mantenerse alegres o sonrientes, al estilo de los modelos, ¿no? Que siempre tienen que sonreír a la cámara, sino que más bien el humor era esa actitud de ver la bondad y la belleza en las personas y en las situaciones que suceden en cada situación. Entonces ahora he querido resignificar una palabra que es la fiesta. En la mañana les compartí también una página, bueno, ojalá hayan leído ya más o menos para saber por dónde vamos. La fiesta y la mala concepción de esta palabra, desde las celebraciones populares religiosas, en donde existe desenfreno, excesos, toman protagonismo, ¿no? Y se ha banalizado y ha generado los objetivos primeros, hasta las fiestas exclusivas y costosas para aparentar y presumir ante un entorno social. Entonces yo veo que es necesario resignificar esta palabra desde la esencia de la fiesta. Lo que dice su concepto básico, la fiesta es un día en que por disposición legal no se trabaja, dice. Entonces, al no ser un peso laboral, al no ser un peso laboral, la fiesta accede a la condición de la gratuidad. Quiere decir que no se necesita dinero para celebrar la vida, para celebrar la alegría. Y mucho más si es en comunidad. Todos aportamos con algo que podemos darlo con cariño desde el corazón. Lo importante es vivir el momento del encuentro con mucha intensidad, con mucho cariño. Entonces, la fiesta debe traernos paz, alegría y plenitud. Y en estos estados del alma que viene del acto de compartir con generosidad, y más que cosas materiales, eh, ser generosos compartiendo el tiempo, la presencia, la sonrisa, una conversación, la escucha, o también un buen libro, ¿no? Como lo hacemos nosotros. Entonces, todo esto son como tesoros invaluables que al ser compartidos en comunidad, genera una amistad verdadera. Ahí el amicus, que Dani nos ha hablado mucho sobre el amicus, y una comunidad de amicus nos lleva a crear ya la República de la Amistad. Entonces, en torno a esta breve reflexión sobre la fiesta, la amistad, el compartir y la República de la Amistad en sí, eh, luego de lo que se suscitó estos dos últimos cafés en Quito, ¿no? Me refiero a que no hubo asistencia y se suspendió por 2 ocasiones. Entonces, se ha podido identificar varios factores que pudieron afectar, entre ellos la falta de tiempo, el dinero, puede ser falta de dinero, y las distancias geográficas también, ¿no? Quito es una ciudad muy longitudinal, digamos, y a veces se complica. Entonces, yo creo que estos son factores cotidianos que con empeño y organizándose bien, sí se puede superar. Pero hemos ido más a fondo y logramos identificar algo muy vital. El Junco, al ser una comunidad con un proyecto con gran impacto y con miras a conseguir grandes objetivos, es crucial que podamos trabajar en equipo. Y para ello es necesario, volvamos a los términos, sacar el genio que llevamos dentro y que tiene la capacidad de crear. Este genio, aquel genio se materializa en el liderazgo.
un liderazgo innato que cada uno de ustedes posee, cada uno de nosotros poseemos. El Junco, como ustedes saben, acaba de nacer hace un año y medio. El Junco aún es pequeño y necesita cuidado. Y por lo tanto, el Junco necesita de nuestro ingenio, de nuestra creatividad y liderazgo para que pueda seguir creciendo saludable. Por esta razón, se ha visto conveniente que todos los integrantes del Junco sean partícipes voluntarios en la organización de reuniones presenciales en lo que resta del año 2024. Estas reuniones presenciales se las ha dividido en 3 encuentros, uno en el mes de julio, otro en septiembre y otro en noviembre. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que todas sus ideas son bienvenidas, siempre y cuando estén en armonía con los fines que buscamos. El Junco tiene fines culturales, humanos y académicos y de crecimiento integral. Entonces, no solo puede ser un café mensual, sino actividades varias, por ejemplo, caminatas, una tarde de película, visitas a museos o cualquier otra actividad que promueva el crecimiento integral de la persona. Entonces, por ello, en esta semana se enviará una encuesta para saber quiénes son aquellas personas que quieren participar en estas actividades, organizándolas, liderándolas y que sepan que cuentan con el apoyo de todos, ¿no? De todo el equipo del JUN. Entonces, eso es lo que les quería comunicar en estos breves minutos y también dejarles unos 5 minutitos eh, abierto el micrófono para ver si tienen alguna opinión, duda o lo que ustedes deseen. Yo, yo no sé si quedó clara la propuesta, o sea, en el sentido de que ya no queremos, por lo menos en Quito, que no sean los cafés cada mes, sino que justo como dice Alexis, correr a 2 meses. Y no sé necesariamente un café, decíamos quizá tener un encuentro nada más cada 2 meses, y ya no mes a mes como se venía dando. Y como decía ahora el Alexis, que esos encuentros no necesariamente se ir a una cafetería, sino podría ser, yo que sé, encontrarse un día para, como decías, ir a un museo o ir de caminata, o quizá alguien proponga, no sé, ir no sé, a jugar algo, no sé, pero algo así, ¿no? De tal manera que no sean todos los meses. Entonces, bueno, eso aclararlo, quizá no lo mencionabas. Ujú. Sí, justamente cada 2 meses, por eso quedaría una actividad para julio, una para septiembre y otra en noviembre. Y como ven, es abierto, ¿no? Siempre y cuando tenga el fin bueno que buscamos. No sé si alguien más quiere aportar. Buenas noches con todos. A ver, yo al principio sí iba. Voy a ver, yo porque ahorita yo no he ido ya a algunos cafés y antes sí era de las que no faltaba. El problema ahorita conmigo es que yo le estoy ayudando a mi mamá en el negocio que tiene y obviamente los días sábados es los días que más se vende y todo eso y como son dos locales no se puede dejar solo. Entonces yo no puedo, en ese sentido es por lo que yo ya no he podido ir a los cafés, a los últimos, que yo nunca he tenido problema con días, ni fechas, ni horas, pero ahora sí se me hace un poquito más complicado por este tema. Entonces, eso aclaro por mi parte, obviamente no sé qué pasó con los cafés, con otras personas, pero yo hablo ahorita por mí, que sí se me complica muchísimo eh, tener reuniones los días sábados. Es muy, muy complicado para mí. Entonces, por eso yo de antemano eh, pido disculpas por la presencialidad. Me es prácticamente imposible.
algún rato de pronto que yo que sé que mi mami no trabaje o algún sábado, que es prácticamente imposible, podría yo ir, pero de ahí sí se me complica a ver, actualmente. Eso es. No, claro, en tu caso es bueno tener conocimiento y claro que somos conscientes de ese tema, pero sobre todo, como te digo, motivar a tomar esa posta, ¿no? Como digo, creatividad, ingenio y liderazgo para sacar adelante el tema de la presencialidad. Y nos hemos dado cuenta que todos somos muy capaces. Cada vez que ha finalizado un libro, hemos creado cosas maravillosas. Y yo creo que esto es parecido. Eh, una vez que llegue la encuesta, me tomo un tiempito para crear, para pensar y digo, ah, mira, esto podría quedar bien. Y eso lo vamos a compartir acá con el equipo organizador y le podemos ya hacer algo más real, más palpable, ¿no? Entonces, bueno, les dejo esta información y seguro que con un poquito de tiempo como para reflexionar, pensar, seguro saldrán cosas muy buenas. Y para eso tendremos la herramienta que Daniel nos va a proporcionar, que es la encuesta. Yo creo que para no robar más tiempito, solo le pedí 10 minutos a Daniel. Ya está cumplido, entonces a ver bueno, llenarían la encuesta y con eso avanzaríamos con este tema y ahora podríamos ya continuar con la lectura. Alexis. Sí, bueno, no lo tomemos como a una especie de obligación, lo de los encuentros, como decía Alexis, un poco libre. A ver, el tema de los encuentros especiales responde también a una problemática que nos trasciende a nosotros, es decir, recordemos que estamos ahora en una sociedad tecnocrática, ¿no? Es decir, la tecnología rige el mundo en muchos sentidos y en gran parte nos rige a nosotros también, queramos o no queramos, estamos influidos por este mundo de las redes, del internet, de la información abundante. Este mismo encuentro es a través de una red. Entonces, frente a esa situación que vivimos, hay una tendencia, a veces inconsciente, a deshumanizar vínculos. Y esto ya está bastante estudiado. Si a alguien le interesa, podría yo como compartir algún material que es muy interesante sobre justamente esto, esta parte del impacto que tiene la tecnología, positivamente hablando, pero también negativamente. Entonces, el Junco como comunidad no quisiéramos, o yo creo que eso es lo que pensamos, al menos si alguien está en desacuerdo, pues podría manifestarlo también, la idea de que el Junco no se convierta en una comunidad virtual nada más. O sea, no podría ser que yo, por ejemplo, pase un año, pase dos, y no les conozca presencialmente estando en la misma ciudad, porque se pierde algo de riqueza. En cada encuentro con otra persona, con otra mirada, de manera presencial, ganamos algo, siempre ganamos algo. Entonces no podemos perderlo, no podemos deshumanizar el junco, ¿sí? Además que eso nos va a generar más vinculación y nos va a dar un sentido de comunidad. Ese sentido de comunidad es bien importante rescatar. Y es bien importante que seamos conscientes de en qué medida le damos importancia a la comunidad. Entonces, eh, es un trabajo, yo creo que, de introspección también. En un mundo donde nos tendemos quizá a vernos como seres individuales, ¿en qué medida para mí es importante sentirme comunidad también? Y la idea del Junco, aparte de leer, que es súper chévere y bacán, y aparte de compartir al torno de libros y autores, es que nos sintamos comunidad. Ese sentimiento da mucho bienestar. Y no solo bienestar, da una seguridad muy potente. O sea, realmente nos mantiene seguros. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo una comunidad que trasciende la lectura, sé que si estoy en algún lío, puedo acudir a una comunidad. Sé que si estoy solo, hay una comunidad. Ese sentido comunitario, ganarlo y construirlo nos va a dar una riqueza no solamente de aquí a mañana, sino en toda la vida, ¿no? Eso es tejer redes. Entonces, no queremos que eso se pierda. Hay que ser conscientes que cada vez más podemos tender a desvincularnos. La idea es vincularnos nuevamente. Y para eso están los encuentros. Entonces, yo también, para no alargar mucho esto y continuar con la lectura, eh, dejo la iniciativa de la comunidad, porque en realidad somos los que hacemos comunidad. Entonces, lo que dice Alexo de la encuesta es, yo les voy a enviar en efecto una encuesta. La idea es que pongamos propuestas. Quizá no nos gusten los cafés, quizá queramos hacer otra cosa. Exploremos cosas, ¿sí? Como dice Alexis, va a haber solamente ya 3 encuentros en el año. O sea, en Quito vamos a tener 3 encuentros.
nada más hasta finalizar el año. Julio, septiembre, agosto y noviembre, Alexis, no, julio, agosto, Julio, septiembre, septiembre y noviembre. julio, septiembre y noviembre. Solo son 3 en el año que tenemos ahora. Sería bacán que, como ya no son tantos, pongamos la calidad sobre la cantidad. Reducimos cantidad para mejorar calidad, calidad de encuentros, ¿sí? Entonces, claro, si ya tienen que programar uno a los 2 meses, probablemente puedan decir, bueno, sé que de aquí en julio va a venir un encuentro en tal fecha, puedo dejar separada esa fecha. Solo es una vez. Entonces, eso puede ayudar. Eso, por un lado, no sé si a partir de eso hay alguna otra pregunta que surja, alguna otra propuesta más. Si no, pasamos y ahora sí al libro. ¿Todo bien? Ya, listo. Vamos al libro entonces. Muy bien. Estábamos, a ver, dejen, yo también vuelvo. Listo, ¿pueden ver pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, Pero pues, están viendo lo de los griegos. Esto, ¿están viendo ahí? Sí, ¿no? sí. Ya, buenísimo. Santiago Ramón. Bien, entonces, dato nada más para entrar de lleno al resumen que va a ser súper cortito hoy día para poder ya iniciar. Santiago Ramón y Cajal fue un científico español impresionante, tiene unos escritos buenísimos, les recomiendo que lo lean porque no solo investigó en cuestión de ciencia dura como química, como física, sino que también tiene escritos metafísicos que hablan sobre los sentidos. Eso es muy bonito. Bien, un autor interesante, que les puede servir mucho. De todo lo que ha dicho Ramón y Cajal, hay una cuestión que a mí me llama la atención y es que él algún momento dijo que hay 3 mordientes. Mordiente es un líquido que se le pone a la tela para fijar el color. Entonces, un mordiente es algo que fija un color, fija una sustancia, la mantiene como fija en un lugar. Entonces, hay 3 cosas que nos fijan o que permiten que nosotros tengamos una buena acción eficaz. Primero comienza hablando Ramón y Cajal de una buena memoria, después pasa a expandir esto y decir, bueno, para que nosotros nos vaya bien en una acción que queramos emprender, tienen que haber 3 cosas. Interés, emoción y atención obstinada. Interés, tiene que interesarnos lo que estamos haciendo. Junto con ese interés tiene que haber emoción por lo que estoy haciendo, es decir, tengo que yo estar comprometido con eso que estoy haciendo, tiene que gustarme lo que estoy haciendo. Y junto con eso tiene que haber atención, no dispersa, sino obstinada. Quizá de las 3, la última es la que más nos puede estar costando. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, recordemos que el estado habitual del cerebro, lo que en solencia el cerebro suele estar es en dispersión. Cuando vamos nosotros a leer, suele pasar que nos llenamos de distractores, ¿sí? Queremos empezar a leer y ya comienza a sonarnos el teléfono, por ahí entra alguien a la casa, hay un ruido, pasan 2 minutos y ya me entra un poco de ansiedad y busco qué hacer, me paro, justo me acuerdo que tengo la ropa puesta en la lavadora y ya tengo que sacar, yo qué sé. Entonces, el cerebro siempre está así. O sea, más bien la insolencia del cerebro, es decir, lo que no es común en el cerebro es la concentración. La concentración es un logro, es un alcance. Hay que educar al cerebro para que esté concentrado. Entonces, en la lectura les traigo esto porque nos puede pasar lo mismo. Puede haber mucho interés, puede haber mucha emoción, pero si no hay atención obstinada, vamos a fracasar en la tarea. No significa que no podamos después retomarla. Pero lo que quiero decir es que cuando vayamos a leer, procuremos dejar a un lado las distracciones y prestar toda la atención acá. Mucha gente abandona sus proyectos, sus tareas o no logra realizarlas eficazmente porque no tiene estas 3 cosas que Ramón y Cajal menciona. Entonces, es importante que sepamos que en este espacio lector será bien interesante si es que ustedes, aparte del interés y la emoción que sé que la tienen, ponen atención obstinada. Eso va a ayudar muchísimo incluso para comprender mejor el texto, ¿sí? Entonces, eso por ahí. Y de ahí pasamos de manera rápida al resumen. Nos habíamos quedado en el capítulo... Ya, estábamos en el capítulo 9. Leímos el martes de la semana pasada y habíamos empezado con el capítulo 10. Bien, leímos el capítulo 10 el jueves pasado. Comienza el capítulo 10 nuevamente trayéndonos estos personajes a Enrique y al dominicano.
vemos que Ricardo Bonachea León, el chofer del dominicano, le lleva a este a la Plaza Mayor y le deja frente a la catedral. Es 6:45 de la tarde. Tenían que verse a las 7 con Enrique. El dominicano, como ve que ya tiene 15 minutos de anticipación y está en la catedral, se dice, bueno, yo nunca he entrado a esta catedral, voy a ver cómo es. El dominicano entra a la catedral, comienza a ver todo lo que tiene la iglesia por dentro y descubre ahí el famoso retablo del Cristo Negro de Esquipulas que Monseñor Mariano Russell y Arellano había mandado hacer como una especie de reconocimiento, de agradecimiento por la llegada del Ejército Liberacionista de Castillo Armas. Incluso dicen que había salido en procesión para apoyar al Ejército Liberacionista y que le había vestido incluso de militar. Bueno, este es el Cristo Negro, ¿sí? De Esquipulas. Esquipulas es un pueblito cercano de Ciudad de Guatemala, ¿ya? Es un Cristo antiguo, antiguo, antiguo que dicen que se volvió de este color precisamente porque se quemó o por la quemazón de las velas que lo tenían como adoración, ¿sí? Bien, entonces está el dominicano, se queda impactado viendo la imagen de este Cristo y se acuerda de este evento que había pasado con Monseñor Mariano Russell que apoya al ejército y que incluso le viste de militar. Sale de la catedral y cuando estaba yendo a salir, se acuerda que Guatemala es una ciudad de muchos terremotos, entonces siente como un vértigo, recuerda nuevamente algún terremoto que estuvo en República Dominicana y que le hizo temblar estruendosamente, y con ese recuerdo y al sentir como una especie de alucinación que la tierra está temblando, se orina y sale orinado de la catedral, muerto de miedo. Se encuentra con Enrique que ya está fuera esperándole, y ambos se van por la Plaza Mayor caminando y se dirigen al Palacio Presidencial. Palacio que fue construido, no nos olvidemos, por el general Ubico. Llegan al Palacio Presidencial y abren una puerta oculta. Enrique habla, está vestido de general, abre una puerta oculta e ingresan a una especie de parqueadero del Palacio Presidencial y se disponen a continuar el camino por ese pasillito. Enrique simplemente menciona, por aquí debe estar el pobre soldadito, como dando a entender que, bueno, algo le va a pasar. Bien, les había puesto una canción que es la canción del Cristo, como para un poco caer en el ritmo guatemalteco, ¿no? Es una canción que le dedica a Cristo de Negro Esquipulas, que es tradicional en Guatemala, porque es como la figura, ¿no? De He peregrinación. venido de Bueno, tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipula. en fin, algún ratito escuchen completo. El capítulo 11, bueno, termina eso con el capítulo 10. El capítulo 11, en cambio, aparece Miss Guatemala. Recordemos Miss Guatemala, esta chica jovencita, queda embarazada de Efrén García Ardiles a los 15 años. El papá le dice que le bota de la casa, que no quiere saber nada más de ella. Bueno, reaparece esta mujer y sale la historia de Miss Guatemala y dice que esta chica está en ese momento abandonando a su familia. Está saliendo, nos cuenta la historia de su casa, va a dejar a su marido y va a dejar a su hijo ahí. Ella se va, es como si estuviera huyendo de su familia. Se va de su casa, acude a la casa donde era el padre. Recordemos que desde que pasó este evento y se casaron, el padre no quiso saber nada más de Miss Guatemala. Va a casa de su padre, quiere hablar con su padre, pedirle perdón. Sin embargo, cuando llega, le atiende Símula, que era su criada. Símula, con lágrimas en los ojos, le ve, le abraza y le dice que va a hablar con su padre a ver si quiere recibirla. Y el padre le dice a Símula, yo no tengo hija. Entonces, bueno, Símula sale y le dice que tu padre dice que él no tiene ninguna hija y que si es que no se va rápido va a mandar a los guardias para que le saque. Entonces, Miss Guatemala se va. Sale de la casa de su padre con ese rechazo y llega al castillo de gobierno donde está Carlos Castillo Armas. Pide ver a Carlos Castillo Armas, le dejan entrar porque ella dice que es conocida de Efrén García Ardiles de Borrero Lamas, ambos amigos de Carlos Castillo. La cosa es que los guardias, ante las amenazas de Miss Guatemala, le dejan pasar. Castillo Armas le recibe, no le conocía, ese rato le conoce y le dice, ah, tú eres hija de Borrero Lamas y esposa de Efrén García. Y bueno, Miss Guatemala dice que sí, pero que el matrimonio que tuvo con Efrén fue arreglado, que no le amaba, que el padre le rechazó y que por tanto no sabe a dónde ir y que lo primero que pensó es venir donde él. Bueno, la cosa es que se da cuenta en la historia que comienza a contar
Miss Guatemala, que el santo y seña de toda su vida, es decir, el mito en el que ha fundado su vida es el tema de correr riesgos. Todo el tiempo Miss Guatemala es como tiene una predisposición a querer estar como en el filo de la navaja. Hay veces que nosotros también podemos tener esta pulsión, ¿no? Estar todo el tiempo como al filo. Bueno, Miss Guatemala parecería que tenía esta tendencia de estar todo el tiempo corriendo riesgos. Y se da cuenta de esto precisamente porque cuando termina de contar su historia a Carlos Castillo Armas de cómo conoce al doctor Efraín García Ardiles, cómo éste le seducía de niño y le llevaba a su despacho para mostrarle lo que él tenía de libros, de revistas, de todo eso, ella se da cuenta que lo que hacía es le gustaba estar como en ese peligro, ¿no? Y bueno, ahí vimos las consecuencias. Mientras le está contando esto, Carlos Castillo Armas se excita. Y se excita tanto que comienza a sonreírle, comienza a estar como más cercana a ella y, en fin, termina su encuentro con Castillo Armas muy apegado a Miss Guatemala y Miss Guatemala sabiendo que otra vez está en otro momento de riesgo. Bien, hasta ahí termina el capítulo eh, 11 y ahora el capítulo 12 estamos nuevamente con Enrique y el Dominicano, la historia ya está comenzando a fluir un poco mejor. Siguen por este pasillo oscuro que entraron a partir del parqueadero y se encuentra Castillo Armas con un soldado llamado Romero Vázquez Sánchez. El soldado baja preocupado y se da cuenta que es un general, le saluda y le dice que resulta que a las 7 de la tarde, cuando hubo cambio de guardia, ya no vino ningún otro guardia y que la residencia presidencial está completamente vacía. No hay soldados, no hay policías y solo se ha quedado él cuidando la terraza. Entonces Enrique le dice, esto hay que solucionarlo, no puede ser que la casa presidencial se quede sin ninguna guardia. Y el soldado dice, sí, esto no ha pasado nunca. Entonces, bueno, le dice Enrique, sí, ya voy a ver cómo soluciono, regresa por favor a tu puesto de guardia que es en la terraza. Y cuando el soldado está regresando a su puesto de guardia, Enrique le sigue, el dominicano que estaba escondido escucha un golpe en seco, cuando regresa se da cuenta que Enrique ya ha matado a este soldado, le ha disparado con un arma silenciosa, y lo que dice es, Enrique, ya todo está listo, todo está saliendo bien, y no creo que tarden mucho ya en llegar. ¿Quiénes? No sabemos, solo dice eso. Termina ese capítulo y nos quedamos en el capítulo 13 y desde aquí vamos a retomar la historia. ¿Qué quería decir el capítulo 13? Nos pone ahora en la perspectiva de Efraín García Ardiles. Efraín García Ardiles, médico, recordemos, era parte de los que acudía al círculo más cercano de Jacobo Arbenz. Recordemos también que Efraín García Ardiles es el esposo de Miss Guatemala, también enemigo del papá de Miss Guatemala, y si Miss Guatemala le abandonó, es el que está con el hijo de Miss Guatemala solo. Entonces, bien. García Ardiles se nos muestra en este capítulo, como les digo, solo, solamente escuchando a su hijo en el cuarto contiguo, lamenta los sucesos acaecidos con Miss Guatemala, dice que Miss Guatemala le ha abandonado por irse con Castillo Armas, y comienza a recordar qué ha pasado en Guatemala, cómo los policías han entrado a quemar sus libros en la biblioteca y cómo en Estados Unidos han ovacionado cuando Castillo Armas asume la presidencia. Y aquí, en el siguiente párrafo, después del primer párrafo con el que inicia, aparece un raconto, es decir, un retroceso en el tiempo. Y nos cuentan que cuando Castillo Armas asume el poder, manda apresar a Ardiles, ¿sí? Porque está presuntamente inculpado como comunista. Y durante 2 semanas lo tienen en la cárcel, Ardiles torturado, ¿sí? Mira incluso varias ejecuciones en la cárcel. Y recuerda, comienza a recordar todas las barbaries que en esas 2 semanas nada más de asumido el gobierno, Castillo Armas hizo en Guatemala. Dice muchas cosas del texto, las más significativas. En esas 2 semanas que asume hubo torturas, hubo muchos crímenes de lesa humanidad, hubo persecuciones, hubo quema de libros, hubieron comités de defensa contra el comunismo que lo que hacían es instaurar regímenes o instaurar pequeños grupos militares que iban quemando todo libro que hablara de comunismo, todo grupo que tuviera alguna especie de unión con los comunistas los apresaban y los mataban a veces de manera subterránea. Castillo Armas devuelve toda la reforma agraria, nuevamente anula la reforma agraria, vuelve a darle la tierra a la United Fruit, quita todo lo que había avanzado
García, no, García Diles, perdón, Jacobo Arbenz, y parece que nuevamente dice Efrén García que han vuelto Guatemala a la historia y que ha retrocedido esta ciudad, este país, a la barbarie, a una especie de tribu, una sociedad tribal y al ridículo completo frente a todo el progreso que estaba viendo. Bien, hasta ahí nos quedamos de esa narración y bueno, vamos a comenzar a leer desde ahí. Entonces, arrancamos. Muy bien, ¿quién está acá primero? Mamá, ¿no se nos puede ayudar, por favor, con la lectura? Justo acá habíamos llegado, el párrafo anterior era precisamente Efrén García Diles diciendo esto, ¿no? En Guatemala la historia retrocedía a toda carrera hacia la tribu y el ridículo. Y sigue la narración con Efrén, ¿no? ¿Qué Y que página es? Perdón, Dani. del En el libro. libro Tengo la 89. 125 en el que tú tienes, mamá. 125. Ya, sí, sí. Se restablecerá. Desde se Es, restablecerá es, ¿no? sí, es justo 1, 2, 3, 4, 5, el sexta Sí. línea. Dice, ¿se restablecerá pronto la esclavitud? Se preguntó el doctor Efrén García Ardiles, pero la humorada no le hizo gracia alguna. La persecución de quienes habían colaborado de una manera u otra con los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz seguía a toda máquina, pese a que aquel en los meses siguientes discretamente se iría apartando cada vez más de este. En el extranjero, por instrucciones de Estados Unidos, el acoso a los exiliados guatemaltecos, empezando por el expresidente Jacobo Arbenz, había ido en aumento. Muchos gobiernos se negaban a permitir que los expatriados fueran autorizados a trabajar, y de otro lado, el gobierno de Castillo Armas multiplicaba los pedidos de repatriación de los exiliados a los que acusaba de crímenes y robos. El doctor García Ardiles había perdido su puesto en el Hospital General San Juan de Dios y su consultorio privado se había quedado sin clientes. Ya tenía mala fama antes por sus ideas, pero después de haber estado preso, su desprestigio fue total. No volvió a ser invitado a las casas de las buenas familias guatemaltecas. O era su matrimonio a las carreras y a escondidas con Marta, la hijita del doctor Borrero Lamas, lo que había hecho de él un apestado. Ambas cosas, sin duda. Y intentó trabajar en el flamante hospital Roosevelt, pero sin éxito. Hacía un año que solo practicaba la medicina gratuita para pobres e insolventes. Vivía de sus ahorros, vendiendo las pocas cosas de valor que todavía quedaba en su casa. Menos mal que su madre se encontraba en un estado mental que no le permitía ya darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Efrén había sido un católico practicante y hecho varios retiros en el seminario de los hermanos maristas, pero desde hace un año y en unos meses exactamente, desde el 18 de junio de 1954, día en que las fuerzas del Ejército Liberacionista de Castillo Armas invadieron Guatemala, cruzando la frontera hondureña y atacando las pequeñas guarniciones del oriente, a la vez que los sulfatos, los aviones del Ejército de Liberación procedentes de Nicaragua, bombardeaban tropas y la ciudad de Guatemala. Efrén había dejado de confesarse y comulgar, y desde que su joven esposa lo abandonó, había dejado también de creer en Dios. Estaba asqueado de la manera feroz y truculenta como la Iglesia Católica y sobre todo el arzobispo Rosell y Arellano apoyaron aquella cruzada en sus publicaciones y en los sermones de todas las parroquias. Lo había espantado lo que había hecho el arzobispo con el Cristo Negro de Esquipulas. Y por supuesto, la iglesia celebró
que el gobierno de Castillo Armas cerrara con un gran despliegue militar la gran logia masónica de Guatemala. Ahora, Efrén ya ni siquiera sabía si creía o no creía en algo. En sus horas libres, en vez de leer a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino como antaño, se enfrascaba en Nietzsche, uno de los autores que misteriosamente se habían salvado de la quema. Estamos todos locos, se repetía de tanto en tanto. ¿Cómo era posible que los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, empeñados en acabar con el feudalismo en Guatemala y convertir el país en una democracia liberal y capitalista, hubieran provocado semejante histeria en la Unit Fruit y en los Estados Unidos? Que desataran la indignación entre los finqueros guatemaltecos lo podía entender. Eran gentes congeladas en el pasado. También comprendía a la frutera. Por supuesto que nunca antes había pagado impuestos, pero en Washington, ¿era esa la democracia que querían los gringos para América Latina? ¿Esa la democracia que había postulado Roosevelt con sus discursos de buena vecindad con América Latina? Una dictadura militar al servicio de un puñado de latifundistas codiciosos y racistas y de una gran corporación yanqui. Para eso habían bombardeado los sulfatos de la ciudad de Guatemala, matando e hiriendo a decenas de inocentes. Todo aquello había hecho pedazos su vida, barrido sus ilusiones y su fe. O comenzó antes por su malhadada aventura con la hijita de su compañero de estudios y amigo entrañable. Sí, ese había sido el principio del fin. ¿Había tenido él la culpa o fue más bien una víctima de la inconsistencia lascivia de esa criatura que le sacó de sus casillas? ¿Era Miss Guatemala una niñita inocente o un ser diabólico? A ratos se avergonzaba de sí mismo por buscarse esas excusas para lo que había sido pura y simplemente el atropello de un adulto lujurioso contra una niña. Entonces lo comían los remordimientos. No había vuelto a ver al doctor Arturo Borrero Lamas desde aquel matrimonio de payasada en la finca de Chichicastenango, pero sabía que su ex amigo se había encerrado a piedra y lodo e incluso clausurado su bufet profesional. Solo continuaba con sus clases de Derecho en la Universidad de San Carlos. Casi no se lo veía en actos sociales y desde luego puso fin a aquellas reuniones con Rocambor que llenaban su casa de amigos la tarde de los sábados, hasta que Marta huyó, abandonándolos a él y al niño. Efrén y su mujer dormían en cuartos separados y no habían hecho el amor ni una sola vez desde que los casó el padre Ulloa. ¿Era eso un matrimonio? El estado de mal humor y descorazonamiento se había ahondado estos últimos días por el viaje oficial que hacía en este momento el presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas, a los Estados Unidos. La prensa y las radios locales transmitían mañana y tarde aquella gira como un acontecimiento mundial. ¿Eso lo había hundido en la desesperación? ¿Por qué? ¿Qué nervio había tocado en su alma ese hecho preciso, perdón? ¿Acaso no había otros 1000 veces más graves en el mundo? Había seguido por la radio y los periódicos el extraordinario recibimiento. No solo Guatemala había enloquecido, Estados Unidos también. ¿O era él únicamente quien había perdido el juicio y no entendía ya lo que pasaba, igual que ese 500,000 de indios a los que Arbenz les dio tierras y a quienes ahora se las quitaba a balazos? ¿Cómo el presidente Eisenhower había tenido un infarto y estaba en el hospital? Fue el vicepresidente Richard Nixon quien recibió a Castillo Armas y a su esposa en el aeropuerto de Washington, rodeado de dignatarios del gobierno norteamericano. El mandatario guatemalteco
había sido homenajeado con los 21 cañonazos de rigor y un concurrido desfile militar, tanto en los discursos como en los diarios. El principio del New York Times el se propio. hablaba de Castillo Armas como un héroe salvador de la libertad en Centroamérica, un ejemplo para el mundo. Lo decían todos los discursos de bienvenida en el gran país del norte. En sus salidas a la calle, Castillo Armas era aplaudido, le pedían autógrafos, le tomaban fotografías. La gente común y corriente le daba las gracias por haber liberado a su patria. ¿De qué? ¿De quién? Una especie de vértigo obligó a cerrar los ojos al doctor García Ardiles. ¿Cómo era posible que ese hombrecillo insignificante y su supuesta revolución liberacionista impresionaran de tal modo a los Estados Unidos? No era solo el gobierno, acababan de hacerlo, doctor honoris causa, universidades prestigiosas como Fordham y Columbia, y en estas 2 semanas de visita oficial lo habían llevado a Colorado para que en el hospital Fitzsimmons del ejército, el propio presidente Eisenhower lo abrazara y felicitara por haber arrancado a Guatemala de las guerras del oso ruso. ¿Cuántos comunistas habían en Guatemala fuera de los 4 gatos del Partido Guatemalteco del Trabajo en este Congreso que contaban con 60 y que había sido cerrado al triunfar la contrarrevolución? Muy pocos. Él no sabía cuántos, pero solo podía ser una minoría insignificante. El doctor García Ardiles tenía recortado el discurso en la cena oficial en que Richard Nixon saludó al valeroso soldado que encabezó el alzamiento de su país contra la dictadura comunista falsaria y corrupta. ¿Cuál alzamiento? ¿Qué pueblo se había alzado? Castillo Armas había sido recibido en el Congreso de Washington y aplaudido con estruendo por los senadores y representantes estadounidenses reunidos en sesión conjunta. ¿Era la historia una fantástica tergiversación de la realidad? ¿La conversión, un mito y ficción de los hechos reales y concretos? ¿Era esa la historia que leímos y estudiábamos? ¿Los héroes que admirábamos? Un amasijo de mentiras convertidas en verdades por gigantescas conspiraciones de los poderosos contra los pobres diablos como él y como cara de hacha. Ese circo de farsantes eran los héroes que los pueblos reverenciaban. Sentía una especie de vértigo y su cabeza parecía a punto de reventar. Tal vez eres injusto con Castillo Armas, recapacitó entre nieblas. Si fue él mismo quien te salvó la vida y te sacó de ese cuartel donde hubieras podido dejar tus huesos, eres un ingrato. Te vengas de tus fracasos en la vida, de tus frustraciones profesionales y familiares, insultando a tu viejo compinche de fútbol de los sábados. ¿Será que le tienes envidia? No, no era envidia, porque entre sus defectos, muchos sin duda, no había figurado nunca la envidia por los triunfos ajenos. Gracias, mamá. Listo. Debbie, ¿nos puede dar, por favor? Por los triunfos ajenos. El doctor Efrén García Ardiles sintió de nuevo llorar en el cuarto contiguo a ese niño que llevaba su nombre. ¿Era su hijo? Oficialmente sí, por su apellido, y porque era también hijo de Martita Borrero Parra, ahora Marta de García Ardiles, aquella niña con la que se había acostado cuando no debía hacerlo. Una barbaridad por la que estaba seguro pagaría las consecuencias el resto de su vida. Pero había sido él, realmente él, el culpable. Otra vez esa maldita manera de buscarse pretextos responsabilizando a esa pobre niña de sus propias faltas. Había reconocido a ese patojo porque él era un hombre decente,
aunque haber embarazado a una niña de 15 años dijera lo contrario y lo mostrara al mundo como un ser abusivo y vil, un despreciable pedófilo. En toda su vida era también una farsa parecida a la de Castillo Armas. Tenía ganas de llorar, igual que esa criatura a la que la sirvienta trataba de hacer callar en el cuarto de al lado. Era un niño bastante normal, que pronto cumpliría 6 años, traería buenas notas de la escuelita de párvulos y se divertía jugando solo, sobre todo al palitroque y haciendo bailar su trompo. Ni siquiera lo habían hecho bautizar. Lo había inscrito en el ayuntamiento con el nombre de Efrén, pero Símula, que venía a verlo de tanto en tanto, lo llamaba siempre Trencito. El pequeño escritorio donde pasaba buena parte del día estaba lleno de libros, pese a la purga de los liberacionistas, no solo de medicina, también de filosofía, una pasión paralela desde sus años de estudiante. Ahora apenas podía leer. Lo intentaba, pero no tenía la concentración suficiente ni las ilusiones de antaño, cuando creía que la lectura de buenos libros, además de un placer, enriquecería sus conocimientos, su sensibilidad y haría de él un hombre más completo. El viaje oficial de Castillo Armas de Estados Unidos lo había hundido todavía más en la neurosis en que había derivado su vida desde que, para desgracia suya, comenzó a responder a las preguntas sobre política de la bella Miss Guatemala en esos fines de semana compartidas de rocambor en casa de su ex amigo Arturo. Que ella lo abandonara no le importaba. Nunca la había querido, ni ella a mí, pensó. Pero lo ocurrido, tuviera él la culpa o no, había sido el comienzo de su ruina, la caída en el abismo del que, estaba seguro, ya no saldría nunca. Él y Carlos Castillo Armas debían ser de la misma edad o, en todo caso, de la misma generación. Efrén lo había conocido cuando estaban todavía en el colegio, aunque no en el mismo, porque él y Arturo estudiaban en los Maristas, del Colegio San José de los Infantes. Y como todos los colegios católicos donde iban los hijos de las familias decentes de Guatemala, no admitía niños nacidos fuera del matrimonio, es decir, bastardos, como aquel muchachito esmirriado, flaco y tristón que los sábados y domingos merodeaba por los alrededores de la cancha de fútbol de los hermanos maristas. El propio Carlos le había contado su historia, explicándole que su padre y su madre no estaban casados. Aquel tenía otra familia, una de verdad. Él y su madre eran solo protegidos. Su padre había tratado de matricularlo en los maristas y estos lo rechazaron por ser un hijo del pecado. Por eso estudiaba en un colegio fiscal. Decía todo aquello con naturalidad, sin complejos ni rencor. Efrén le cogió simpatía y consiguió que sus compañeros lo dejaran jugar al fútbol con ellos en esos fines de semana dedicados a los deportes. Gracias a aquella buena acción estoy vivo, tal vez, pensó. He aquí la prueba. No eras, pues, tan canalla como la gente creía. Sobre todo Arturo. Ese Carlos de entonces parecía buena persona, recordó Efrén. Le daba pena verlo discriminado por una sociedad injusta que, por el pecado de sus padres,
Mira quién habla, Efrén. Tuviera que ser siempre un segundón, un marginal, sin derecho a heredar las tierras de la familia, que irían todas a manos de sus hermanos legítimos. Por su cuerpo enclenque y sus maneras tan poco deportivas, parecía alguien incompatible con la carrera militar. Efrén, que lo veía en la calle, se iban a los cines Lux, Capitol o Variedades a ver películas mexicanas de Charros o de María Félix, Elsa Aguirre o Libertad Lamarque, y a los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol. Se quedó sorprendido cuando los partidos del campeonato, cuando se quedó sorprendido cuando Carlos le anunció que iba a presentarse a la Politécnica. Caballero cadete, él lo habría decidido por razones prácticas. En esa beata y prejuiciosa sociedad guatemalteca, jamás hubiera podido abrirse paso y tener éxito siendo marginado por todas las familias de dinero por ser un hijo ilegítimo. Se le habrían cerrado todos los caminos. En la escuela militar fue compañero de Jacobo Arbenz, nada menos que el presidente al que derrocó y al que, luego de tenerlo refugiado cerca de 3 meses en la Embajada de México, le había infligido la humillación de hacerlo desnudar en el aeropuerto y fotografiarlo así cuando salía al exilio, para comprobar que no se llevaba nada de valor, como dijo la prensa gobiernista, que ahora era la de todo el país, y luego le había expropiado todos sus bienes, incluida la finca, el cajón y hasta sus cuentas de ahorros. Mientras era cadete, Carlos y él se vieron poco. De tanto en tanto, en sus días de salida llamaba a Efrén, a quien los estudios de medicina tenían muy ocupado, y se juntaban a tomar una cerveza y conversar en el bar Granada. 22 horas. Si llevaban dinero y si no, en un barcito vecino al Mercado Central. Mantenían una amistad distanciada y ocasional. Efrén sabía que Carlos había hecho una carrera más bien mediocre en el ejército. Lo invitó a su graduación y ese día Efrén conoció a la madre de Carlos, Josefina Castillo, una humilde mujer vestida con un huipil que llevaba bordado un quetzal y una falda larga sujeta con una faja campesina, que lloró cuando le entregaron a su hijo la espada de subteniente. Su padre no asistió a la ceremonia, por supuesto. Gracias, Debbie. Yadi, ¿nos puede ayudar, por favor? Hola chicos, ¿Qué claro. tal? Dejaron de verse y Efrén supo mucho después que Carlos, en la época de la Revolución de Octubre de 1944, que terminó con las primeras elecciones libres en Guatemala, y cuando el profesor Juan José Arévalo subió al poder, estuvo 8 meses en los Estados Unidos, en la US Army Command and General Staff College, en Fort, mi inglés es pésimo, Leander Ward, Kansas, aprendiendo tácticas de lucha antisubversiva. Lo volvería a ver cuando llevaba ya un buen tiempo de vuelta en Guatemala y lo habían nombrado director de la Escuela Politécnica. Desde entonces se veían a veces en reuniones sociales. Se saludaban, se contaban rápidamente sus vidas, se hacían alguna broma y prometían llamarse, pero nunca lo hacían. Cuando Carlos se casó con Odilia, Efrén recibió parte e invitación y les envió un bello regalo. ¿Qué clase de trayectoria había tenido Carlos en el ejército? Bastante oscura, cambiando de cuartel a cuartel por todo el país y ascendiendo poco a poco por tiempo de servicios, sin demasiado brillo. Muy distinta carrera a la de sus compañeros de promoción como Jacobo Arbenz o Francisco Javier Arana, de quienes se hablaba ya entonces como líderes de la institución y futuros presidenciables.
Efrén volvió a saber de Carlos cuando éste, en la pelea entre Arbenz y Arana, tomó partido abiertamente por este último, que lo había protegido en el ejército. Y cuando asesinaron al coronel Francisco Javier Arana en esa extraña refriega del 18 de julio de 1949 en el Puente de la Gloria. Carlos, que era ya teniente coronel y jefe de la guarnición de Mazatenango, acusó al gobierno y sobre todo a Jacobo Arbenz de complicidad con los asesinos. Tiempo después vivió un fugaz estrellato al encabezar un asalto a la guarnición de la Aurora el 5 de noviembre de 1950. La intentona fracasó, hubo muertos y el caudillo quedó malherido. Se salvó de ser enterrado vivo de milagro. Creyéndolo cadáver, iban a tirarlo a un pozo ya acabado y lleno de muertos, cuando Castillo Armas lanzó un quejido que reveló a los soldados que estaba vivo. Mejor hubiera sido que lo enterrara, pensó el doctor García Ardiles, pero rectificó de inmediato. Entonces probablemente estarías ya muerto o seguirías preso, sabe Dios por cuánto tiempo. Lo salvaron, pero el gobierno de Juan José Arévalo lo expulsó del ejército y los jueces lo condenaron a muerte. Una condena diferida varias veces. Su fuga el 11 de junio de 1951 en la penitenciaría lo hizo célebre en todo el país. Había dos versiones sobre ella. Sus partidarios decían que él y sus compañeros habían vivido poco menos que la aventura del conde de Montecristo, cavando un largo y secreto túnel que los llevó a la libertad. Sus enemigos sostenían que los prófugos habían comprado unos quetzales a los carceleros y que salieron por las puertas de la prisión sin correr riesgo alguno. Se refugió en Colombia y luego pasó a Honduras, donde se dedicó en cuerpo y alma a conspirar contra el gobierno de Jacobo Arbenz. Allí fundó el llamado Movimiento de la Liberación Nacional e hizo el triple pacto con el general Idígoras Fuentes y un civil con muchos sesos, el doctor Córdoba Serna, antiguo abogado de la Frutera y colaborador y ministro de Arévalo, que se decía cambió de ideología por el dolor que le produjo la desgraciada muerte de su hijo en una manifestación política de oposición. Al parecer, Estados Unidos, mejor dicho, el secretario de Estado del presidente Eisenhower, John Foster Dulles y su hermano Allen, el jefe de la CIA, habían elegido a Castillo Armas para dirigir la contrarrevolución por ser tan aristocrático como Idígoras Fuentes, porque él, que tenía cabeza, ideas y prestigio, Córdoba Serna, se le descubrió en aquellos días un cáncer en la garganta. Y también quizás porque creían que era el más dócil y manejable del trío. Además de lucir en el color de su piel y los rasgos de su cara, más como un indio que como un ladino. A esos méritos debía ser presidente de la República de Guatemala y héroe del mundo libre, y estar ahora en Estados Unidos recibiendo condecoraciones, aplausos y ser llamado por los periódicos más prestigiosos un ejemplo para el resto de América Latina. El niño se había calmado por fin y reinaba ahora una insólita paz en la desabrida casita del barrio de San Francisco, donde el doctor Efrén García Ardiles se daba su pesimismo y su neurosis. Cogiendo un abrigo y su paraguas, salió a dar un paseo por el centro de la ciudad. Volvería cansado, empapado y acaso más tranquilo. Gracias, Jenny. Muy bien. Cosa seria, ¿no? A veces los héroes que nos plantan, habría que dudar un poco, ¿no? ¿Hasta qué punto son historias? Bueno, pregunta, gente, ¿les parece si nos reunimos 5 o 6 minutitos en grupos? ¿Pueden quedarse un poco más? ¿No? Estoy ahora sí a lo que me digan, porque, bueno, por el tema de los avisos del municipio nos hemos pasado un poquito de tiempo. Les pregunto, ¿podemos quedarnos unos 5 o 6 minutitos más? Sí. 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 Muy bien, entonces con los que podamos quedarnos, ahí vamos. Muy bien. Listos. Vamos entonces, un ratito a sales.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en la lectura? ¿Qué reflexiones sacamos? Bueno, yo veo aquí en esta lectura, es básicamente de los pensamientos y de lo que está viviendo este doctor Efrén García Ardiles, que es el esposo, no se podría decir, de Miss Guatemala. Entonces él está como sumido en su tristeza, en su pesadumbre. Nos dicen que a partir de lo que se casó con Miss Guatemala, su vida es como, al menos su vida profesional se vino para abajo, ¿no? O sea que ya nadie le busca, ya no tiene clientes, y ya no tiene pacientes, se podría decir, ya no trabaja en el hospital que trabajaba y básicamente está viviendo de sus ahorros. Y es interesante, ¿no? Porque él hace como, él mismo se cuestiona, ¿no? De la vida de él, ¿no? Él no sabe, él dice si tal vez él fue el culpable o fue tal vez Miss Guatemala, pero a la final dice, ella era una niña, ¿no? Entonces, y él viene a ser como un pedófilo porque se fijó en una niña de 15 años. Entonces, al mismo tiempo como trata de excusarse, se puede decir, de lo que hizo, al mismo tiempo también reflexiona y dice, no, si era una niña. Y a raíz de eso, de esa historia, comenzó su debacle, se podría decir, ¿no? Y claro, ahora se encuentra solo con el niño, con el hijo. Y claro, el niño me da ternura también, ¿no? Porque dicen que es un niño que hace, que le va bien en la escuela y que juega solo y todo, ¿no? Entonces, Y sin sí, madre ahora, ¿no? y sin madre, o sea, ahora sí ya solo con la empleada y que algunas veces le visita la señora, ¿cómo era? La Simula, empleada Simula, ya. simula. La simula. Bueno, perdón. Y claro, eso también. Y también se pone él a reflexionar sobre Castillo Armas, ¿no? O sea, está viendo que él viene a ser como un héroe, que viaja a los Estados Unidos y que le reciben como un héroe. Y él se cuestiona, porque habla de un comunismo, dice, pero ¿quiénes son comunistas ahí en Guatemala? Si no hay comunistas, y unos dos o que tres ya son de mayores de 60 años, entonces, ¿de qué peligro, de qué rebelión se está hablando? O sea, no, él mismo no lo entiende y hace una retrospectiva de quién es este Castillo Armas. eh, Desde que eran niños se han conocido en las escuelas. Y claro, y ve que era, siempre ha sido una persona así como envidiosa, más parece, ¿no? Como envidioso, así, como que todo le gustaba hacer no de frente, sino, o sea, siempre una persona como engañosa, ¿no? Entonces, me parece que eso le cuestiona, ¿no? Y ahora está como un héroe, dicen, en los Estados Unidos. Entonces eso es como que no entiende y creo que la política en sí es así, ¿no? O sea, no sabemos ya quiénes realmente son los héroes, quiénes son las víctimas y, y ya, pues eso es lo que yo Gracias, puedo. mamá. Sí, muy interesante. Me has hecho reflexionar también, escuchándote un poco como esta síntesis. Em, a mí me parece cuestionador también porque nosotros, si nos damos cuenta, nuestras vidas están fundadas en mitos. Y hay mitos tanto personales como mitos culturales, sociales y políticos. Y de una u otra manera yo me doy cuenta que el fervor nacional tiene que ver con los mitos también, ¿no? Es decir, cuáles han sido los héroes de la patria, quiénes son los héroes de ahora. Eh, y cuando esto se desmorona abajo, yo creo que uno puede experimentar la reacción que tiene ahorita Efraín García Ardiles, ¿no? Es decir, es un personaje que se le está derrumbando el mito de la nación, de la verdad, ¿no? Él mira una cosa y se da cuenta que están haciendo héroe a una persona completamente disímil, ¿no? En la frase ahí clave que dice el texto que leímos es, ¿era la historia esa fantástica tergiversación de la realidad? Eso era la historia, ¿no? O sea, lo que estudiamos es esa tergiversación de la realidad. ¿Qué estudiamos cuando estudiamos historia, no? ¿Qué mitos estudiamos? Cuando leemos la historia nuestra, ¿es realmente esa la historia?
Bueno, existieron o no en realidad esos personajes. sí, ya te escuchamos, no sé, creo que ibas a decir algo. Si existieron o no en realidad los personajes que la historia nos cuenta, ¿no? ¿Verdad? Que le interrumpa, Yadi. Por eso hay ciertas personas que dicen que la historia está contada desde el punto de vista del que la escribió. Ujú, En mi caso, a mí me llaman la atención dos cosas. Una, el servilismo hacia los Estados Unidos, porque es algo que ujú, sucede, no sucede a Latinoamérica, quizás por una baja autoestima que tienen los países. No comprendo bien por qué esta idiosincrasia, pero me doy cuenta que cuando definitivamente se va, por ejemplo, un presidente a Estados Unidos, es verdad que los medios de comunicación lo transmiten y lo hacen como si fuera todo una hazaña y que bien, Estados Unidos lo acepta y lo aprueba. Bueno, es verdad, ¿no? Que existe una hegemonía y que son el país más poderoso del mundo, entre otros, uno de los más poderosos, pero se ve como hay ahí un servilismo de parte de los mandatarios. Y Ujú. por otro lado, me parece que Martita repite un poco la propia enseñanza que le dejó su madre, ¿no? Martita se pega a un hombre mayor, pero hay una ausencia materna ahí. Entonces, de pronto responde a esa ausencia que se acerque a un hombre tan mayor. Claro, García Ardiles, como todos en la vida, llegamos a un punto en los que las crisis nos hacen reflexionar sobre nuestros propios errores y no solamente nos ayudan a ver lo interno, sino a ver las cosas que, como decía el Dani, nos habíamos planteado como ciertas y ya no lo son. Entonces, me encanta este momento que está pasando a García Ardiles porque es como que se da contra la pared y ve sus errores, pero también aquí el papá de Martita comete errores porque él, ¿por qué permitió que gente tan mayor esté todo el tiempo en su casa? Veo como una desprotección de Martita Mm. desde sus padres y ahora ella replica lo mismo con su hijo. Eso es lo que ujú. me llama la atención. Sí, gracias, Debbie. Las dos cosas puntos muy buenos de análisis. Realmente uno podría hacer un recorrido psicológico de Martita, ¿no? De Miss Guatemala y descubrir cosas muy interesantes. Y me parece bien esto de ir pensando qué pasa cuando se desmoronan los mitos, ¿no? Los ídolos, las cosas que a veces para nosotros eran como inamovibles, a veces la realidad se impone, ¿no? Y nos pasa esto, como lo que está pasando, que es una crisis en realidad la de Fren. Y frente a estas crisis, hay que ver de qué manera sale, si es que logra salir en algún momento, ¿no? Y los sentimientos encontrados que también siente, porque por un lado, Carlos Castillo era su amigo y después quiere agradecerle y no, es decir, toda esta confusión interna que se produce. Paradójico, ¿no? Carlos Castillo malo en desempeño académico, no muy bien reconocido y por este servilismo ahora declarado hasta doctor honoris causa en universidades extranjeras. Qué incertidumbre realmente que se vive, es decir, eh, no hay como un asidero que nos diga que estamos pisando tierra firme hasta ahora. O sea, no sabemos qué está pasando. Y hoy ya lo quiero traer un poco más de la realidad. Quizá nos ayudaría mucho a comenzar a ver con más detalle y dudar un poquito más de las cosas, ¿no? Es decir, ver con un poco más de criticidad. Esto que nos dicen cuando se paran a dar informes de la nación, por ejemplo, ¿realmente nos dicen todo? ¿Qué nos están queriendo transmitir? Cuando oímos noticias extranjeras, cuando escuchamos relatos históricos, en fin, eso nos puede dar mucho como para pensarlo y abrirlo mucho más. Bueno, gente, creo que por ahora podemos llegar hasta acá por temas de tiempo. Vamos volviendo a salas, vamos regresando a salas. Muchas gracias por todas las opiniones. A ver, yo no sé.
¿Les salió opción para mover o regresaron así de la nada? Yo regresé. Pero, pero no viste nada, ¿no es cierto? ¿No? Qué mal. Sí, yo no les dio a haber chance a nada. Ya, perdón si es que volvieron bruscamente, pero puse hasta unos botones así medio. Cortaron a la Nere. Perdón, Ere. No pasa nada, estaba bien. No, Bueno, vamos cerrando por hoy día. Muchas gracias por el aguante. Hasta más tarde. Vamos a procurar el día jueves avanzar un poco más. Y estamos llegando a mitad del libro. La historia ya ahorita arranca de manera llana, es decir, ya no va a haber pérdida. Los personajes que están van a mantenerse hasta el final. Ya de aquí es solamente disfrutar la historia y todo lo que Vargas Llosa nos va a ir como introduciendo, haciendo ver. Parece que la historia está armada, ¿no? Uno dice, bueno, ya está Castillo ahí, está la mina, y no se dan cuenta, ahorita va a haber todo un embrollo ahí, va a meterse un montón de cosas, va a estar bien interesante, así que no se la pierdan. Eso, y por otro lado, como última reflexión nada más, Efrén García Ardiles está en un momento de crisis, es como, podríamos nosotros decir, el punto quiebre del personaje. Está viviendo como su kairos, ¿no? Su momento, el tiempo en donde tiene que comenzar a darse cuenta de que su vida tiene que volver de alguna manera, algún rumbo tiene que tomar, ¿no? Cómo la está construyendo es lo interesante. No nos olvidemos la frase, y con esto ya nos despedimos de Heráclito, ¿no? Ethos anthropo daimon, ¿no? La morada del ser humano es su destino. Cómo vivimos en la vida va a definir cómo terminamos y cómo seguimos construyendo la vida. Es decir, no es que hay un destino prefijado según la mirada de Heráclito, sino que nosotros somos artífices de lo que vamos haciendo de nuestra vida. Cómo vivimos va a determinar cómo vamos a terminar nuestra vida, qué relaciones hacemos. Y parece que Fren se comienza a arrepentir de su etos, su morada, ¿no? Cuando fue joven abusó de una niña. Y desde ahí él comienza a narrar una historia, ¿sí? Sin embargo, en este momento se le está cayendo toda su historia de verdad con respecto a su país. Están condecorando a alguien que no tiene nada que condecorarse. Se pregunta sobre la historia. La historia es eso, esta fantasía que estoy viviendo, es esta tergiversación completa de la realidad. Eso es lo que llamamos nosotros de historia. Un relato contado por pocos y que nosotros damos por cierto. Otra crisis de García Ardiles. Tercera crisis de García Ardiles, está tomando nuevamente su vida como una especie de confusión, ya no está ejerciendo como médico, no puede ejercer. Es como cuando alguien le meten preso y ya queda manchado, ¿no? De un u otro modo, sin trabajo, sin historia confiable, en un gobierno de opresión. Arrepentido, bueno, está en crisis. ¿Qué hacer con la crisis? Ya veremos. Pero eso, gente, así que bueno, nos encontramos el jueves y descansen, cuídense mucho, ya nos estamos viendo. Pues abrazos grandes. Una linda noche. Muchas